Tema 3 de Derecho Penitenciario. En este tema vamos a tratar los siguientes epígrafes: la relación jurídico-penitenciaria, naturaleza y fundamento, los derechos de los internos, clases y límites, el sistema de protección y régimen de garantías de estos derechos de los internos y los deberes de los internos. En cuanto a la importancia del tema, podemos también, al igual que el tema 1 y tema 2, este tema se puede centrar en un estudio teórico del tema o de sus contenidos de cara a la preparación de la primera prueba presencial en Madrid. Es decir, ¿esto qué supone? Pues que es poco probable, o las estadísticas o el porcentaje es muy limitado de que pueda salir un hipotético supuesto en la segunda prueba presencial del tema 3, y en todo caso saldría alguna pregunta suelta relativa a algún punto del articulado. El primer epígrafe de este tema trata sobre la relación jurídica penitenciaria. Es decir, ¿qué podemos entender por relación jurídica penitenciaria? Pues es la relación que se inicia con el ingreso del interno en prisión y se extingue con la excarcelación del mismo. Es decir, es la relación que surge entre ambos entes, por un lado la administración y por el otro el interno, debido al ingreso de este en prisión. Por lo tanto, un concepto mucho más jurídico, mucho más formal, podríamos entender que sería el que nos encontramos aquí de forma continua, que es aquella relación de derecho público entre el Estado a través de la administración penitenciaria y los órganos jurisdiccionales competentes y un sujeto individual que ha adquirido la condición de preso o penado. La mayoría de la doctrina, la mayor parte de la doctrina, considera a esta relación jurídico-penitenciaria como una relación de sujeción especial. ¿Por qué se considera una relación de sujeción especial? Pues por un lado tenemos que la administración se convierte como garante, debe de velar por los intereses del penado, pero a su vez también somete al interno a un poder administrativo más intenso que el ejercido sobre el resto de los ciudadanos. Con lo cual se crea un estatuto específico y el cual está admitido por el propio Tribunal Constitucional. Esta relación que se establece entre las partes, entre la administración penitenciaria y el interno, implica tanto derechos y deberes por ambas partes. Esto es importante señalarlo. Ambas partes tienen derechos y deberes, no solo el interno, no solo la administración, sino que ambas partes. Y se denomina como estatuto jurídico del interno. Las características propias de este estatuto jurídico son las siguientes. Y es que se produce una situación acentuada de dependencia, es decir, el interno tiene una dependencia absoluta sobre la propia administración. Se da un estado general de libertad limitada, es decir, el propio sentido de la condena va a impedir que ese interno, por ejemplo, tenga libertad deambulatoria. Posibilita a la administración para dictar normas internas, es decir, normas que puedan controlar el orden y la seguridad dentro de un establecimiento. Legitima la potestad disciplinaria de la administración, otro de los puntos característicos. Es decir, la administración para controlar este estatuto jurídico para imponer determinadas sanciones por hechos que haya cometido el interno. Como consecuencia del ingreso en prisión, ya hemos comentado lo que se crea el estatuto jurídico del interno, y este estatuto jurídico del interno da lugar a una serie de derechos y obligaciones por ambas partes. Nos vamos a centrar actualmente en esta presentación o tabla comparativa a los derechos que permanecen en vigor por parte del interno y que por lo tanto puede exigir ese cumplimiento. El hecho de que el interno ingrese en prisión no significa que le vamos a privar de todos los derechos, sino todo lo contrario. Vamos a intentar que estén en vigor todos los derechos que se puedan, siempre y cuando no sean contrarios al propio sentido de la pena, sean contrarios a la propia Ley Orgánica General Penitenciaria o sean contrarios al fallo condenatorio. Lo que pretendemos es mantener al interno como si estuviese aún dentro de la sociedad. Por lo tanto, la limitación de los derechos o la intervención en los derechos va a ser la mínima e imprescindible. Por lo tanto, el interno, los derechos que mantiene, pues mantiene todos sus derechos fundamentales. Tiene derecho a la vida, integridad física, moral, tiene derecho a la igualdad y no discriminación, tiene derecho a la libertad religiosa, tiene derecho a la dignidad humana y a la intimidad. Esta serie de derechos fundamentales son los derechos que vienen recogidos en la Constitución y que por lo tanto son iguales para todos los ciudadanos españoles. Derechos como ciudadanos.
el hecho de ingresar en prisión no significa que le vamos a privar de todos sus derechos como ciudadanos. Es lo que hemos comentado anteriormente. Permanecerán en vigor aquellos derechos que sean compatibles con el propio sentido de la pena. Por lo tanto, mantendrá una serie de derechos civiles como pueden ser derecho a la propiedad o derecho a la protección familiar. Es decir, tienen derecho a tener sus propias pertenencias. Tienen derecho a que la administración vele para fomentar esta protección familiar, ya sea a través de comunicaciones, vis a vis, etc. Se mantienen sus derechos sociales, tienen derecho a la educación y a la cultura, es decir, tienen derecho a ir al colegio, tienen derecho al trabajo. Este derecho al trabajo tenemos que decir que es un derecho progresivo. ¿Qué significa un derecho progresivo? Pues que la administración otorgará este derecho en función de las disponibilidades que tengan. A su vez también, como ciudadanos, mantienen una serie de derechos políticos. Tienen derecho a participar en los asuntos públicos, tienen derecho a la petición individual y colectiva, derecho al sufragio y referéndum y derecho a la acción popular. Aquí en los derechos políticos debemos de prestar especial atención al derecho de sufragio, ya que muchos opositores confunden este término entre el sufragio activo y el sufragio pasivo. Es decir, sufragio pasivo sería el derecho a presentarse como candidato, mientras que el sufragio activo es el derecho a votar. Pues bien, lo que priva en determinados casos el Código Penal es el derecho de sufragio pasivo, el derecho a presentarse como candidato. Sin embargo, el Código Penal no priva del derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a votar. ¿Qué ocurre? ¿Puede un preventivo presentarse a las elecciones? Pues en este caso sí, porque prima el derecho o la presunción de inocencia hasta que no se produzca un fallo condenatorio en sentido contrario. Por el hecho de ingresar en prisión, también los internos mantienen una serie de derechos como internos, entre los cuales podemos encontrar derechos como recluso en general, que son los que tienen todos los internos que ingresan en prisión, que son derecho a recibir información, derecho a tener información sobre su expediente, derecho a un descanso nocturno, semanal, derecho a comunicaciones, principio de legalidad, prestaciones sociales, derecho a formular peticiones y quejas, es decir, un número determinado de derechos que en todo caso se pueden ampliar aún más con el temario, pero aquí a modo orientativo estamos reflejando estos 7 puntos, podríamos reflejar aún más, pero es un poco para tener una idea de la diferenciación entre derechos como reclusos en general, derechos como detenido o preso, que en este caso si estás detenido o preso el principio que prima es el de presunción de inocencia, y después tendríamos el derecho como penado. En este derecho tendríamos que decir pues que tendría el interno derecho a recibir tratamiento, tendría derecho a ser destinado a un establecimiento adecuado, tiene derecho también a que la pena se cumpla bajo el principio de individualización científica, también importante, ya lo detallaremos este principio un poquito más adelante en el temario, tiene derecho a los beneficios penitenciarios y derecho también al trabajo. Esta serie de derechos que hemos mencionado en la diapositiva anterior, los cuales están reflejados de forma general en el artículo 3 de la LOC y el artículo 4 del reglamento, al cual nos remitimos en el temario, tenemos que decir que tienen una serie de límites. Ya hemos mencionado estos límites anteriormente en otras presentaciones, pero de nuevo vamos a hacer hincapié. Y estos límites vienen generados por el propio artículo 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, vienen generados por el artículo 3 del reglamento y vienen generados por el famoso artículo 25 de la Constitución. La Ley Orgánica General Penitenciaria genera a su vez una serie de normativas, como pueden ser la propia ley, como pueden ser reglamentos o como pueden ser sentencias judiciales que restringen esta serie de derechos que hemos comentado sobre los internos. A su vez, el propio reglamento, que es un desarrollo tanto de la Constitución como de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, establecen límite al ejercicio de los derechos desarrollados en la anterior presentación. E incluso la propia Constitución española en su artículo 25, ya también mencionado anteriormente, establece una serie de límites al ejercicio de estos derechos, que son el propio fallo condenatorio, el propio sentido de la pena y la propia ley penitenciaria. De esto ya hemos oído hablar bastante en estas 3 presentaciones, con lo cual ya nos tiene que quedar bastante claro.
Otro punto en el cual se establece una limitación del ejercicio de los derechos es la disposición final primera de la LOC. Si recordamos que lo hemos visto anteriormente, los derechos reconocidos por los internos se podrían suspender de forma parcial y temporal por acuerdo del Ministerio del Interior, en supuestos de graves alteraciones del orden en el centro y que obligasen a la autoridad penitenciaria a requerir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También, ya que estamos en este punto, a modo de recordatorio, recordar y pensar con qué teníamos que coser o con qué teníamos que relacionar esta disposición. Estos ejercicios o el ejercicio de los derechos expuestos anteriormente en las anteriores presentaciones o diapositivas tienen un sistema de protección y régimen de garantías que podemos desarrollar a continuación. Es decir, están plenamente protegidos tanto por la Constitución como por la propia normativa penitenciaria, disfrutando estos no solo de la protección jurídica que se presta a todo ciudadano, sino también con el privilegio, y esto realmente es un privilegio por parte de los condenados, de tener un órgano jurisdiccional específico, que es el juez de vigilancia penitenciaria. Este órgano judicial es el encargado de velar por tales derechos y fiscalizar la administración penitenciaria para evitar cualquier abuso que se pueda producir. Por lo tanto, existen las siguientes garantías. Régimen de garantías, aquí lo tenemos esquematizado, que tiene el interno, pues tenemos por un lado que tiene las propias garantías constitucionales, al igual que cualquier ciudadano, tiene garantías penitenciarias propias del régimen en el cual se encuentran, y las garantías constitucionales a su vez son una serie de garantías normativas, en concreto el principio de legalidad, siempre se tiene que mantener este principio de legalidad. Tiene una serie de garantías institucionales, como pueden ser el defensor del pueblo para velar sobre la vulneración de cualquier tipo de derecho, o también garantías institucionales con el Ministerio Fiscal, es decir, en el caso de que vea que se está vulnerando algún derecho del interno, el Ministerio Fiscal podría actuar de oficio. A su vez, las garantías constitucionales también otorgan una serie de garantías jurisdiccionales, que es el propio sometimiento de la administración penitenciaria a las decisiones que puedan realizar o que puedan otorgar a través de sus sentencias o autos los jueces y tribunales. Este sistema de protección que acabamos de comentar anteriormente queda aún complementado por un sistema de peticiones y quejas o recursos judiciales que disponen los internos en cualquier momento para ser ejercidos y defender los derechos que puedan ser vulnerados. El interno en cuestión tiene derecho a establecer una petición o una queja ante la propia administración, ante el juez de vigilancia, ante el defensor del pueblo, ante el Ministerio Fiscal o ante las propias autoridades judiciales. Con lo cual, como veis, el abanico es enorme de protección de que dispone un interno en el cual considere que se está vulnerando alguno de sus derechos, ya que puede de forma directa ir en una petición, en una queja, a cualquiera de los organismos que acabamos de mencionar. Pero no acaba aquí el sistema de protección, sino que también tienen una serie de recursos judiciales también a su disposición. Es decir, al igual que cualquier ciudadano, y ampliado aún de forma más amplia por el hecho de permanecer en prisión, por el hecho de esta relación jurídica que se establece, los internos tienen derecho a ejercer los recursos judiciales sobre los tribunales ordinarios, tienen derecho a ejercitar recursos judiciales sobre el propio juez de vigilancia conforme a las normativas establecidas, podrán ejercer recursos judiciales frente al Tribunal Constitucional y, por supuesto, podrán ejercer recursos judiciales frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí no acaba aún este sistema de protección. Una de las características fundamentales de los reclusos en prisión es que gozan además de unas características especiales a la hora de formular sus peticiones y quejas. Es como un derecho más que le otorga la administración. Y es que estas peticiones y quejas tienen las características de que pueden ser accesibilidad, es decir, siempre se les debe de dar la accesibilidad mayor posible para que ellos puedan ejercer estas peticiones o quejas. Son aformales, es decir, no tienen un modelo concreto o un modelo estándar en el cual realizar las peticiones y quejas, simplemente pueden coger un folio en blanco y redactar su petición o queja.
serán confidenciales en todo momento, tienen la característica de que serán fiables. ¿Qué significa fiables? Porque se va a garantizar su tramitación pues mediante registro obligatorio y entrega de una copia simple, fechada, ante el funcionario que se otorgue, o bien si se otorga también directamente ante el juez de vigilancia. Otra de las características de estas peticiones o quejas es la omnicomprensión de la materia, es decir, no se restringe ningún tipo de materia, pueden realizar peticiones o quejas sobre cualquier tipo de materia. La celeridad, otro de los principios. Esta celeridad se basa en la tramitación de las quejas ante el juez de vigilancia sin ningún tipo de dilación y en todo caso en el plazo máximo de 3 días. Otra característica, la temporalidad. No hay un plazo determinado para presentar las peticiones y quejas, sino que en cualquier momento pueden los internos presentar una petición o una queja. Y para la realización de peticiones y quejas no es necesario la presencia de abogado procurador, con lo cual es otro beneficio que se le otorga en este sistema de protección. En la presente presentación o diapositiva vamos a examinar o analizar el artículo 6 del reglamento. Anteriormente ya hemos visto los 3 primeros artículos del reglamento en anteriores presentaciones. El artículo 4 y 5 es el que acabamos de ver anteriormente. Bueno, luego posteriormente veremos el 5 en cuanto a los deberes de los internos, pero el 4 lo acabamos de ver, que son los derechos de los internos. Y ahora vamos a ver el siguiente en el orden, que es el artículo 6, denominado limitación del uso de la informática penitenciaria. Es destacar que este artículo es uno de los artículos que ha sufrido la última modificación del reglamento penitenciario, en este caso por el Real Decreto 419/2011, como muy bien sabéis, ya que lo habéis visto en el tema anteriores. En cuanto al análisis esquematizado de este artículo, podemos destacar en su apartado primero que no se puede valorar el comportamiento de un interno exclusivamente en datos informáticos. Esto es importante. Es decir, en el caso de que la administración penitenciaria tenga que tomar algún tipo de decisión sobre un interno, no podrá basarse únicamente en los datos que tenga en la pantalla, sino que es necesario que obtenga algún tipo de información por parte del equipo técnico que trate con ese penado. El punto 2 del artículo 6 nos establece la recogida y tratamiento y cesión de esos datos, es decir, todos los datos que recojamos en torno a un interno deben ser recogidos conforme a la legislación vigente. La legislación vigente actualmente la tenemos en el temario, es la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Otro de los puntos llamativos de este artículo 3, el punto tercero, es la obligación de guardar secreto profesional. Es decir, todos los profesionales que forman parte del ámbito penitenciario tienen la obligación de guardar secreto profesional, pero no solo durante el ejercicio de su labor, sino incluso después de que haya finalizado la propia relación de trabajo en el ámbito penitenciario. El apartado cuarto de este artículo 6 es en el cual se establece o se podrán establecer. La administración da una cobertura legal para crear ficheros, es decir, se podrán establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. Con esta modificación, que fue realizada a través del Real Decreto 419/2011, lo que pretendía la administración es dar cobertura legal a un fichero el cual ya se estaba ejercitando, que era el fichero de internos FIES, y que posteriormente desarrollaremos en temas posteriores. La inclusión en algún tipo de fichero no implica un cambio de régimen de vida, y esto es importante que lo tengamos claro. El reglamento penitenciario establece una protección sobre los datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios, es decir, sobre los datos de carácter personal que están incluidos en cualquier tipo de fichero penitenciario, ya sea digital o sea físico. Es muy importante en los datos de carácter personal saber diferenciar entre dos situaciones que se nos pueden plantear, y son los datos de carácter personal que puedan ser sensibles o que son especialmente protegidos, los cuales son datos que están expresamente garantizados por la Constitución, como pueden ser la ideología, la raza, la salud, creencias, etc. Y otra serie de datos los cuales se consideran no sensibles o se consideran no especialmente protegidos.
y los cuales no están garantizados por la Constitución. Pues bien, esta diferenciación es clave, ya que la tramitación entre uno y otro será diferente. En esta tabla comparativa hacemos un pequeño resumen de los artículos 7 al 9, en el cual comparamos las diversas situaciones que se nos pueden plantear y cuándo hace falta consentimiento, cuándo no, y saber diferenciar entre los los datos especialmente protegidos y aquellos que no son especialmente protegidos. Bien, pasamos al artículo 7 del reglamento, y el artículo 7 del reglamento, en su primer apartado, en el apartado número 1, nos dice que se pueden recoger todos los datos de los internos que se consideren necesarios para el ejercicio propio de las funciones de la administración, y que no será necesario, no será preciso el consentimiento del interno afectado, salvo en los datos de ideología, religión o creencias. ¿Qué significa esto? Significa que esta serie de datos tan sensibles, en el caso de que sean recogidos por parte de la administración penitenciaria, es necesario el consentimiento propio del interno y conocimiento de que se va a hacer uso de estos datos. Bien, partiendo, como hemos dicho anteriormente, que en principio no se necesita consentimiento del interno, salvo que sean datos especialmente protegidos, es decir, podemos recoger todos los datos personales y no hace falta pedir un consentimiento al interno. Pues bien, no hace falta pedir este consentimiento para las funciones propias de la administración penitenciaria. Tampoco hace falta pedir un consentimiento para ceder estos datos al defensor del pueblo. Estamos hablando siempre de datos no especialmente protegidos. Tampoco será necesario el consentimiento del interno para ceder los datos al Ministerio de Justicia para las diligencias que puedan desarrollarse, a la vez que tampoco es preciso el consentimiento del penado para ceder los datos a los jueces o fiscales o tribunales. Y el punto número 6 que tenemos en esta tabla, que corresponde con el punto número 2 del artículo 7, pues en este caso tampoco será necesario el consentimiento del penado para la cesión de los datos a otras administraciones públicas en materia de reclutamiento, servicios sociales, seguridad social o cuestiones análogas. Tenemos también que prestar especial atención, no lo tenemos expuesto en la diapositiva, pero prestar atención al artículo 7.4 en cuanto a transferencias internacionales de datos personales. Es decir, estos datos personales también se pueden ceder a entes de carácter internacional en los supuestos de prestación de auxilio judicial internacional, en los cuales España tenga algún acuerdo o tratado o convenio. Una vez desarrollado en el artículo 7 que los datos personales de los internos se pueden ceder sin su consentimiento, nos paramos en el artículo 8. El artículo 8 cambia totalmente el tercio de lo que estamos desarrollando, y el artículo 8 desarrolla los derechos especialmente protegidos por el interno o derechos sensibles. Estos derechos especialmente protegidos o sensibles podemos decir que son las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas, el origen racial o étnico, la salud, la vida sexual. Estos derechos se consideran especialmente protegidos, es decir, están reconocidos por la Constitución y por lo tanto se consideran datos sensibles. Pues bien, estos datos solo se pueden ceder, estos datos, este apartado es muy importante, con consentimiento expreso y escrito del recluso, o bien porque lo diga una ley, por interés general. ¿Qué significa esto? Es decir, pues que si necesitamos, por ejemplo, saber las opiniones políticas de un interno o sus convicciones religiosas a la hora de poder elaborar el tratamiento de dicho interno o elaborar su programa de intervención, en estos casos, al ser datos sensibles, sí es necesario pedir su consentimiento para el uso de estos datos, no como en el artículo anterior que hemos visto del artículo 7. Dentro de esta tabla comparativa nos paramos de nuevo en el artículo 9, el cual desarrolla la rectificación y cancelación de los datos. El artículo 9 del reglamento establece en su punto primero que los reclusos podrán solicitar a la administración la rectificación de sus datos de carácter personal que considere inexactos o incompletos. De la solicitud que realice el interno para la rectificación de estos datos incompletos o inexactos, habrá que informar al interno, en este caso que es el interesado, en el plazo máximo de 2 meses desde su
solicitud. En cuanto al apartado segundo del artículo 9.2, determina en qué casos no se cancelarán los datos personales de un interno. Y son en los siguientes: cuando haya un interés público en este sentido, por razones de seguridad, por protección de derechos y libertades de terceras personas y por motivos de investigación. En estos 4 casos no se van a cancelar los datos personales de un interno. Siguiendo con la estructura establecida en el temario, pues vamos a desarrollar un pequeño resumen de la Orden Interior 1202/2011 de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Interior, fichero de datos de carácter personal de violencia doméstica y de género, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este dato es importante, cuidado y no confundirnos, que no es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es la Secretaría de Estado de Seguridad. Lo voy a recalcar aquí para que se vea bien claro: Secretaría de Estado de Seguridad, no Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, al respecto, sobre este fichero, bien, hacemos una pequeña referencia, pero no podemos decir que tiene una importancia esencial. Es un fichero que realiza la Secretaría de Estado con el uso de proteger a las víctimas de estos delitos y para la prevención de infracciones penales. ¿Cuál es la finalidad? Pues bien, mejorar la eficacia en la protección de las víctimas, facilitar el seguimiento de circunstancias de riesgo, alterar de su evolución y prevenir el riesgo de nuevas agresiones. Los usos que se le da a este fichero pues son para protección a las víctimas, de prevención de infracciones penales y complementario con fines estadísticos y asistenciales. ¿Qué personas están obligadas a facilitar información? Pues bien, las personas obligadas a facilitar información en este tipo de ficheros pues son las personas que sean víctimas de hechos susceptibles de ser tipificados como violencia doméstica y de género, las personas incursas en procedimientos judiciales o investigaciones policiales por hechos relacionados con la violencia doméstica y de género. ¿Qué tipo de datos podemos incluir en estos ficheros? Pues bien, en estos ficheros debemos de incluir datos relativos a la comisión de infracciones penales, datos de carácter identificativo y datos sobre las características personales. En cuanto a la recogida de los datos, introducción y modificación de los datos en este fichero de carácter personal, podemos indicar que los competentes para ejercer estas funciones únicamente van a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las administraciones penitenciarias. En este caso concreto, la administración penitenciaria, el órgano competente, sería el director. En cuanto a la cancelación de estos datos, es decir, cuándo se van a cancelar los datos aquí registrados, pues se van a cancelar cuando se archiven las denuncias o bien cuando finalice la vigencia de la medida judicial de protección o de la orden de protección que se haya establecido sobre la víctima. A título únicamente o meramente informativo, indicar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene actualmente regulados 38 ficheros. Ya por último, y para acabar esta presentación del tema 3 de Derecho Penitenciario, hemos hablado de innumerables derechos que tienen los internos, de un sistema de garantías y de protección de estos derechos, un sistema para poder ejercitar los internos los derechos. ¿Pero tienen los internos algún deber? Bien, realizada esta pregunta, pues sí. Tenemos que decir que sí tienen deberes los internos, que vienen recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario. La Ley Orgánica en el artículo 4 y el Reglamento Penitenciario en el artículo 5. ¿Cuáles son los deberes? Como veis, hay una sintonía entre la Ley Orgánica y el Reglamento. El primer deber es permanecer en el establecimiento, es obvio, ya lo que nos faltaba. Segundo deber es acatar las normas propias del centro. Tercer deber es el respeto, consideración a funcionarios, convivencia ordenada y respeto y consideración con todos los residentes del centro. Cuarto deber es la conducta correcta con compañeros y un uso adecuado de medios materiales e instalaciones.
Quinto deber, tendríamos que decir que tienen el deber de observar una higiene correcta y un aseo personal correcto. Sexto deber, las prestaciones personales obligatorias. Tienen deber a realizar las prestaciones personales obligatorias que imponga la administración penitenciaria, es decir, la limpieza de sus celdas, por ejemplo. Y el séptimo derecho es el derecho a participar en las actividades que se generen en el centro. Este derecho, a su vez, también es un deber. Muy importante lo indicado en este apartado de texto. Los 6 primeros apartados se puede exigir una responsabilidad disciplinaria al interno, pero el último no se derivan consecuencias disciplinarias ni regimentales, toda vez que el tratamiento es de carácter voluntario. Es decir, muy importante, si el interno no cumple con alguno de sus deberes establecidos, en los 6 primeros apartados tendrá una sanción disciplinaria. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.